Hola, ¿ya estamos? Ya estamos en vivo. Buenas noches, soy Juan Correa, experto tributario de la revista Contamos. Vamos a hacer un evento con Axia Finanzas. Estamos tratando de comunicarnos con Amanda, pero no se pudo desde el enlace de ella. Vamos a invitarla desde acá. Eh, Esperemos mientras se organiza la logística. Hoy queremos hablar de un tema que es importantísimo en este paso, que de una u otra forma trae una obligación grandísima, es la obligación de presentar declaración de renta por el año grabable 2019. Si bien es cierto que el Estado, el gobierno nacional ha venido aplazando para las personas jurídicas y partes, los entes distritales y gubernamentales están aplazando muchos impuestos. El impuesto de renta deben tener claro, para las personas naturales no tiene ningún aplazamiento. Eso quiere decir que la resolución que dio nacimiento a la obligación de presentar declaración de renta por el año grabable 2019 está vigente y nuestras declaraciones de renta empiezan a vencerse a partir de el 11 de agosto. Ustedes deben tener en cuenta que hay que cumplir con todos los requisitos. Lo más engorroso de esto en las personas naturales es hacer la recopilación de la información. De pronto vamos a resolver algunas preguntas relacionadas con el tema. Vamos a esperar a Amanda que se contacte con nuestro espacio y seguimos adelante con el tema que es muy importante en este momento. Ya estamos esperando a Amanda que se conecte. ¿Esperamos un poquito más? Sí, Bueno, démosle ¿ustedes dos qué horas. dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Amanda se va a conectar? Voten, voten. ¿Quién vota porque Amanda se conecta? ¿Quién vota porque Amanda no se conecta? Estamos atentos. Dicen, no, pero voten, voten. Esto es con votación y todo. La alianza que tenemos con Contamos es muy importante porque Contamos y Axia Finanzas tienen temas relacionados con la parte económica. Axia Finanzas ha venido desarrollando unos temas muy importantes en la parte de la organización de las finanzas personales. Yo personalmente hubiera tenido en mis inicios de carrera como profesional una asesoría como la que da Axia Finanzas, eh, hubiera cumplido mis sueños más rápido de lo que pues a Dios gracias lo cumplí, pero eh, acá lo que se ve es una dedicación grande en la interpretación de las finanzas de cada persona, el análisis de las finanzas y la proyección y la programación de las mismas. ¿Qué va a hacer de su vida dentro de 5 años? ¿Qué va a hacer de su vida dentro de 10 años? ¿Usted con quién viene? ¿Con quién está? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántas personas tiene a cargo? ¿Qué compromisos financieros tiene? ¿Qué obligaciones tiene? Y cómo se ve proyectado dentro de 5, 10 o 15 años. Sus ingresos son de un valor determinado y qué hacer con esos ingresos. Usualmente siempre todos como profesionales lo que hacemos con esos ingresos es gastárnoslos y endeudarnos. A veces endeudarse es fácil, pero pagar es lo más difícil. Se puede, por no pagar, comprometer el patrimonio de una familia. Entonces es importante tener una buena charla con Axia Finanzas, quienes ya tienen una expertise grandísima en la programación y la proyección de las finanzas personales. De hecho, me están invitando para que yo les hable precisamente de la declaración de renta, porque a través de Axia Finanzas con muchos profesionales y con muchas personas hemos encontrado que la caja de las finanzas personales se ve afectada siempre Bien. al final por falta de liquidez y falta de un buen presupuesto, entre esos el pago de la declaración de renta.
Cuéntales Hola un poco, Amanda. pero no, espera, cuéntales un poco antes de yo ponerla, cuéntales un poco de qué se trata este live para que ya preguntar. Este live lo que tiene que, como el propósito de este live es hablar del impacto que tienen las finanzas personales eh, en la declaración de renta. Hola Laura. Hola, ¿cómo están? Hicimos un pequeño relevo, qué pena con ustedes, hicimos un cambio debido a que hubo unas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos acá de parte de Axia Finanzas y tenemos varias dudas por resolver. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación y estamos a su disposición para todas las preguntas e inquietudes que me comentaron antes del inicio de este programa. Listo, bueno, perfecto. Bueno, pues yo creo que lo primero es ponernos un poco en contexto de quiénes somos los que estamos obligados a declarar renta, es tener un poco el conocimiento de quiénes somos aquel grupo que tiene que en estos momentos presentar declaración de renta y si eso implica o no pagar impuestos. Bueno, la primera, ¿quién está obligado a presentar declaración de renta? Es muy importante. A veces las personas fallan en eso porque no hacen el cálculo y no hacen el análisis. Entonces, ustedes están parados en diciembre 31 de 2019 y antecitos de que abran la champaña y repartan y se den el abrazo del feliz año, tienen que sumar cuánto me gané de enero a diciembre 31 del 2019. Si yo me gané Ok, 1.400 VTs, que son 47 millones de pesos, 47 exactamente, 47 millones 978 mil pesos. Si yo me gané ese valor, ya estoy obligado a declarar. ok, Pero además, como eh, tuve la posibilidad de consignar en las cuentas corrientes de ahorros, depósitos o inversiones los mismos 47 millones de pesos, ya sea por que me gané los 47 millones vía una relación laboral o una prestación de servicio o, o una pensión, eh, debo tener en cuenta que puedo consignar otros valores que mi tía que está en Estados Unidos me mandó una platica para que yo se las entregara a mi primo. Y esa platica sumó 10 o 15 millones de pesos. Entonces, 47 más 10 o 15 millones de pesos da 57. ok, Entonces, lo que dice la ley es, usted, si tuvo consignaciones por 47 millones, tuvo pagos por salarios o prestaciones o prestación de servicios o cualquier ingreso, 47 millones de pesos. Consumió con sus tarjetas de crédito, débito, 47 millones de pesos, ¿sí? O hizo transacciones diferentes por 47 millones de pesos, está obligado a declarar. Me dices, ¿cuál es el impacto en mi declaración de renta? El simple hecho de estar obligado a declarar no significa que yo voy a pagar impuestos, de ¿ya? acuerdo, Pero ok. sí puedo tener el inconveniente de no declarar y ganarme una sanción por parte de la DIAN por un sistema de fiscalización que se llama medios magnéticos. Todas las entidades, las personas naturales obligadas, las personas jurídicas y los bancos, las entidades del Estado, los notarías y demás, por cada operación que registre, tienen que informar el tercero. ¿Cuál es el tercero que está haciendo una transacción o cuál es el tercero que está haciendo una consignación? Esa es la parte desde el punto de vista de los ingresos o las consignaciones. Y desde el punto de vista del patrimonio, si usted tiene 4.500 VTs, que esto nos da 154 millones 215 mil Ok, pesos, y usted tiene un de patrimonio, patrimonio. llámalo casa, carro, finca, que sume 154 millones de pesos, 4.500 VTs, también está obligado a declarar. Y el Ok, impacto tercero
pero de todos modos tienes que cumplir con la obligación formal de declarar. Si tú no cumples con la obligación formal de declarar, vas a tener un inconveniente más adelante porque cuando la DIAN haga los programas de fiscalización y cruce la información y diga Laura Fernanda le prestó la tarjeta de crédito al novio para que se comprara el super equipo de música, entonces ese super equipo costó 60 millones de pesos ya por el simple hecho de haberle prestado la tarjeta al novio, ya estás obligado a Ya declarar. quedó yo reportada en medios magnéticos. Tal cual. Ok, ok. Bueno, Juan, mil gracias. No sé qué estabas hablando de pronto con las personas anteriormente que nos conectáramos, pero pues hoy vamos a hablar sobre toda esta parte de declaración de renta y vamos a ir de lo básico a lo más avanzado. Entonces, hay otra pregunta que me hacen muchísimo y es, la retención en la fuente, ¿qué tanto influye sobre el nivel de impuestos? O sea, ¿qué es la retención en la fuente? Porque hay personas que de ceros pues no entienden muy bien qué es un descuento que le hacen, pero pues no entienden por qué. Y qué tan benéfico es, por ejemplo, usar esos beneficios tributarios que bajan la retención en la fuente. Esa es una pregunta muy común. Hace un tiempo al contador lo calificaban por si me tocaba pagar o no me tocaba pagar impuestos. Sí. Y más lo calificaban por si lograba que me dieran en la empresa o que mis clientes me hicieran una menor retención. Hoy en día mi recomendación es no cometan este error. Desde hace 2 años, desde las últimas 2 reformas tributarias, hemos tenido el inconveniente y es que los impuestos han venido creciendo progresivamente. Claro. Entonces tú me haces una pregunta de qué es la retención en la fuente. La retención en la fuente es un anticipo de impuesto. Es un valor que el Estado necesita tener en sus arcas para poder estar cumpliendo con el funcionamiento del Estado. Ese valor lo tiene que tener porque tú haces la declaración de renta del año gravable en el año siguiente. Entonces, vía anticipo se hace un cálculo de la retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente es un anticipo. Ahora, ¿qué pasa con esa retención en la fuente? Esa retención en la fuente ya debemos sentarnos con el cliente y programarla con los ingresos que tenga. ¿Qué pasa con eso? El impuesto es progresivo. Estaba viendo yo las tablas. Las tablas el año pasado empezaban en el 19 y terminaban como en el 30, pero con unos intervalos grandes, ¿sí? Hoy en día terminan en el 37, 39%, ¿sí? Okay. Y con unos intervalos más pequeños. Estamos hablando de un intervalo de 0 a 1.700, de 1.700 a 3.500. Quiere decir que por una renta líquida agravable que acabo de hacer un ejercicio, por una renta líquida agravable de 101 millones de pesos, la persona va a pagar 16 millones de pesos. Okay. Si yo hago un cálculo, la retención que me hacen a mí es del 11% por servicios profesionales y mi renta va a ser de 101 millones de pesos, eso quiere decir que va a pagar 16 millones de pesos. Date cuenta que la retención en la fuente no lo cubre todo, si lo hago desde ese punto de vista. Claro. Entonces, aquí es donde desde la combinación o el acuerdo y la revisión y programación que hagamos con nuestros clientes, debemos hacer una proyección, que es lo que tú me acompañas juiciosamente a hacer con todos los clientes y insistentemente, y es precisamente tomar la base de sus ingresos, revisar lo que yo me puedo descontar o no me puedo descontar. Y la otra parte que tú me decías es, bueno, ¿cómo hago para bajarla? Entonces ahí es donde también tenemos que... Hay que ver si vale la pena bajarla entonces. Mirar si vale la pena. Me acuerdo mucho que en alguna reunión con un cliente tuyo le dijimos, mira, y con otro también tuvimos un inconveniente porque pues se le olvidó, pero le dijimos, mira, si no subes tu retención al 18%, que es el cálculo que te estoy haciendo, de me gané 101 millones de pesos y me costó 16 millones, date cuenta que acá el tiempo me da la razón. Le dijimos, suba su retención al 18%. Al 18%. Suba su retención al 18% porque es que ya la parte de los descuentos y las deducciones tienen una limitación. Y es una limitación que más o menos yo, la verdad, en este momento, me demoré 3 días sacando los análisis y haciendo los cálculos con los que trabajó la DIAN en la resolución 45 cuando prescribió el formulario
en donde dijo, acá usted puede disminuirse tanto, Claro. lado puede disminuirse tanto y en este no se puede disminuir nada. Es decir, todos los descuentos y las deducciones quedaron limitadas, pero limitadas a cada una de las cédulas. Eso quiere decir que nosotros debemos tener mucho cuidado en el cálculo y por eso es que ya la recomendación es que hay que ver caso puntual de hasta dónde se reduce la base de la retención vía cuentas AFT, vía pensiones voluntarias, todo lo que ustedes manejan desde Axia Finanzas. Sí, pues bueno, para hacer de pronto como una recapitulación, porque esta pregunta es muy común para todos los clientes que hemos venido asesorando en Axia Finanzas y pues en conjunto contigo, Juan. Digamos que el resumen de esto es, cada caso es diferente, hay que hacer el cálculo puntual de cada persona, pero entonces la retención en la fuente en repaso es un anticipo que se hace, que es como si yo estuviera generando una provisioncita todos los meses para que luego no tenga que pagar tantos impuestos. Entonces, antes hacía mucho más sentido generar una opción que baje mi retención en la fuente, pero actualmente como la base, digamos, como es más alta de los impuestos que hay que pagar, luego eso puede ser un poco contraproducente porque a futuro tengo que sacar de mi bolsillo un poco más para hacer el pago de estos impuestos. Esto es parte de lo que nos dice Juan, que de acá de hecho muchas personas opinaron. Maya dice, así es, personalmente elegí no bajar la retención con el fin de que eso no afecte tanto mi flujo de caja al momento de pagar, porque de qué me sirve que muy chévere que me den una bajada en mi flujo de caja, pero luego tenga que pagar más. Pero ahora hablemos un poco de esos beneficios tributarios que antes pues eran excelentes, que la persona ahorraba de esos fondos de pensiones voluntarias un 30% y que ahorita ya cada vez se han venido reduciendo y que de hecho queremos saber pues si tiene sentido seguirlos haciendo y cómo funcionan esos beneficios tributarios y quién de pronto sí todavía vale la pena que lo siga haciendo y quién de pronto tú sientes que no, según tu experiencia. Sí, ¿qué pasa con estos beneficios tributarios que yo tengo descuentos y tengo ingresos exentos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo puedo yo puedo decir ahorro en una cuenta de AFC, pero en esa cuenta de AFC que alguna vez con algunos de tus clientes hicimos las cuentas, yo ahorro en esa cuenta de AFC, Sí. yo ahorro 5 millones de pesos, en esa cuenta de AFC. Y esos 5 millones de pesos va a tener dos situaciones. Siempre que yo tome una parte de mi salario y lo disminuya vía cuenta de FC o pensiones voluntarias, las que son aplicables, entonces ese valor yo lo voy a disminuir como ingreso no grabado, lo voy a tomar como ingreso no grabado. Quiere decir que si yo me gané 110 millones de pesos y tomé 5 millones de pesos de cuentas AFC, voy a tomarlo y la base son 105 millones de pesos. Pero estos 5 millones de pesos están sujetos a una regla de el 40%. Entonces ahí Claro. es donde tiene que debemos sentarnos y la persona tiene que sentarse con alguien que sepa interpretar bien esto y le haga el cálculo exacto de hasta dónde es conveniente tomar el ahorro por dos lados. Primero, porque si tomo mucho en cuentas AFC, pues simplemente no voy a poder tomar como ingreso no grabado. Entonces, no a tomar los 10 millones de pesos. Pero aparte de que no voy a tomarme los 10 millones, sino que solo me puedo tomar 5, acuérdate que me hice menos retención. Entonces voy a tener dos cosas, menor retención y mayor impuesto. Cuando yo tengo un mayor impuesto y una menor retención, voy a tener que sacar del bolsillo. Y no saco nada, entonces voy a salir corriendo a la cuenta de FC a sacar la plata para pagar el impuesto y tome que me van a hacer la retención contingente y entonces no hice absolutamente nada. Entonces, esta parte que tú estás tratando es muy importante porque ya no es, hágame esto para que me baje la retención. Siéntese y prográmelo. Ahora súbame la retención. No, Ahora mentiras, bueno, tampoco. Y Ahora ahorre sácame el cálculo para ver si vale la pena. Bueno, pero por ejemplo, lo que hablábamos de... Dime. Y ahorre lo justo.
Sí, En y la eso que AFP. hablábamos de beneficios tributarios, que no solo es AFC, sino que también es personas a cargo, intereses de vivienda, bueno, la AFC, la medicina prepagada, ¿todavía eso vale la pena incluirlo dentro de la ecuación? O si yo me pago mi medicina prepagada, lo hago por mi lado, o cómo funciona? Mira, o sea, no nos engañemos, la medicina prepagada en este país es un lujo y es un lujo necesario, pero vía Sí, declaración de renta no es, o sea, te puedes descontar 6 millones de pesos nomás por la medicina prepagada. Y la medicina prepagada más barata, tú sabes que por persona vale 6 o 7 millones de pesos, vale más o menos del orden de 10 millones de pesos. Entonces no te estás descontando. Por dependientes económicos te puedes descontar una parte y por intereses hasta un valor determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que sí lo puedes descontar, pero otra vez vuelve el mismo caso que te digo de la cuenta de FC. Hay una limitación. Esa ujú, limitante es del 40% del ingreso, entonces hay que trabajarse. O sea, tenemos que sentarnos, ya no nos podemos sentar a entregar la mala noticia que a veces algunas personas dicen, no, el contador me dio la mala noticia de que tengo que pagar 62 millones de pesos en mi declaración y no los tengo. Eh, claro. ¿Por qué no los tiene? Porque es que ese trabajo ya tiene que hacerse mínimo desde junio de cada año. Como venimos haciendo juiciosos con tus clientes y algunos pues ya tenemos la carta de navegación y nos ha ido muy bien y hemos tenido buenos resultados con ese tema. Pero la parte impositiva cada día va a ser más alta Más y alta, cada sí. va a lograr ahora con este inconveniente de la pandemia, pues va a ser más elevada la tasa impositiva, porque el gobierno de una u otra forma va a tener que recobrar todo el dinero que ha dado vía subsidios, vía alivios y nos van a pasar la cuenta de cobro. Claro, sí, bueno, ya seguramente persona natural. Pero bueno, no nos adelantemos. Por ahí estaba César Londoño, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Laura, gracias por lo de joven, que me dice cómo se llama la joven. Y yo, uy, qué bien, la joven se llama Laura. Y preguntaba algo muy interesante y es qué va a pasar con la reforma tributaria 2021. Todas las reformas tributarias están organizadas para recaudar más. La forma de recaudar más es subiendo las tarifas impositivas, quitando las pocas exenciones y eliminando los descuentos. Eso es lo que va a pasar con la reforma tributaria, que nos van a subir más impuestos y ya no vamos a poder deducirnos nada. Eh, yo creería que más o menos en Colombia se está pagando más del 50% por cada peso que se gana en impuestos directos e indirectos. Y Claro, la tasa de tributación puede llegar a ciudades a países como Estocolmo, que pagan como casi el 62%. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros con todo esto. claro, Acá lo importante es que debemos tomar conciencia de hacer una mejor, buscar hacer un mejor control de para dónde van esos impuestos, ejercer más labor de revisión y de control de para dónde van esos impuestos, que sean bien invertidos. Pero la reforma tributaria se va a dar, no se va a dar en este momento porque pues mal haría el Estado en hacerlo. ¿Por qué? Porque con esta situación de pandemia el Estado lo que tiene es la posibilidad de acceder a empréstitos a nivel mundial sí, con unas tasas de interés bajas o casi nulas, más donaciones que se han recibido y tan pronto se acaben esos recursos y empezamos a recaudar. mayores. Ok, ¿Ustedes bueno, finanzas cómo van con todo esto? dime. ¿Ustedes desde Axia Finanzas cómo van con todo este tema de inversiones y de proyecciones? Pues estamos muy bien acompañados de un contador espectacular que nos ayuda muchísimo. Lo tengo en estos momentos en un en vivo. Realmente consideramos que es muy importante cada decisión financiera que se tome,
evaluar el impacto tributario, y eso es de hecho, una pregunta que tiene en estos momentos Janet Cruz, que ahorita le vamos a responder, pero cada inversión o cada cosa que se tome en términos de decisiones, pues es importante tener muy en cuenta la parte tributaria. Consideramos que sí, cada vez se reducen más esos beneficios tributarios que le estaban dando antes a las personas, pero que a las personas cada vez les cuesta más creer que esos beneficios ya no existen, entonces siguen ahorrando en pensiones voluntarias un montón de plata, siguen generando para poder tener un beneficio tributario, y a veces eso puede llegar a ser contraproducente. Y ahorita pues estamos esperando para ver cuáles son, digamos, como las reglas de juego en términos de cambios que se vayan a dar, pero tienes toda la razón, seguramente será recaudar, y la búsqueda será pues recaudar mayores impuestos. Bueno, ahí hay una pregunta interesante que nos hace Janet, que también me la pregunto yo muchas veces en el día a día, y es cómo ayudan las inversiones a que se reduzcan el valor a pagar en la declaración de renta, porque a veces puede que yo diga voy a invertir en acciones, no, genial invertir en acciones, me gané un 20%, pero de repente sale una ley que dice que las acciones tienen que, por encima del 20%, por poner cualquier ejemplo, hacer un porcentaje de pago de impuestos debido a ganancias de dividendos. Entonces quisiéramos saber eso, qué impacto tiene, o sea, uno cómo mide el impacto de las inversiones, y normalmente pues qué es lo que tú recomiendas en esa parte para poder medir también la carga impositiva y sacar la rentabilidad real de estas inversiones. Bueno, en las inversiones tienen que tener en cuenta algo que es muy importante, y es el tipo de inversión. La inversión le puede dar al contribuyente un ingreso vía dividendos que está grabado con un impuesto del 15%, hacia atrás está con un impuesto inferior, que nació desde la reforma tributaria del año más o menos 2000, de la ley 18 y 19 del 2016. Empezó a grabar los dividendos. Entonces, los dividendos, si se pagan, van a tener una retención en la fuente, y van a tener un impuesto que pagar. Si yo hago una inversión en sociedades anónimas o en sociedades que estén inscritas en bolsa, ¿sí? O que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades o por cualquier superintendencia, la compra y venta de esas acciones, de esas inversiones, en su totalidad la utilidad no está grabada. O sea, Okay. es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Esa es una buena opción. He tenido casos en que las personas naturales invierten y no les va bien, porque ese no es un negocio, o sea, eso es un negocio, eso es de cuidado. Pero Claro. el Sí. beneficio que tiene es que si compras y vendes, compras y vendes, compras y vendes, todas esas utilidades que tienen, por ejemplo, acciones de la vivienda, acciones de Avianca, acciones de Ecopetrol, Sí. acciones de Sur, estas acciones, si tú las compras y las vendes en el año, la utilidad no tiene impuesto. Pero, como te digo, si lo tienes como inversión a largo plazo para tener una rentabilidad, debes tener en cuenta que los dividendos están grabados. Entonces, debes Okay. programar la inversión. Bueno. Ok, interesante saberlo. Bueno, G. Gastoker dice algo también bien importante, que es, ¿cuál es la diferencia entre la declaración que se hace para los ingresos del año 2019 y la del 2020 con respecto a lo que se puede deducir? O sea, él quiere saber 2019 cuánto se podía deducir, y ahora 2020, como para futuro 2021 tenerlo en cuenta, cuánto se puede deducir y qué diferencia hay entre esto. Mira, la suerte de los impuestos está echada siempre el año anterior, ¿ya? Sí. Entonces, uno se debe parar en el año anterior, porque las reformas tributarias se dan y la ley no es retroactiva, sino empieza a partir del 1 de enero del año siguiente. En ese orden de ideas, nosotros estamos haciendo la declaración de renta del 2019, que presentamos en el 2020 bajo los parámetros de la ley 2010 del 2019. En el 2020 estamos seguros de que ya no hubo reforma tributaria en el 2019, entonces siguen las mismas condiciones. O sea, Okay.
a menos que haya alguna norma express porque estamos en emergencia. Sí, en el momento que de pronto pueden cambiar las cosas, pero por el momento todo se mantiene similar, según te entiendo. Todo se tiene y no va a haber ningún cambio para el 2020. Lo que tú me decías, el 2021 de pronto sí, porque la reforma tributaria se presenta ahorita en el 2020. Pero si no se presenta en el 2020, también va a seguir la misma condición. Corriente. Okay. Yo quiero que tengan en cuenta una cosa, Laura Fernanda, y es que hay tres temas importantísimos que algunas personas no han olvidado. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que aparte de la declaración de renta, hay otra que es la segunda formulario que se presenta y es la declaración de activos en el exterior. ¿Ya? Okay. La declaración de activos en el exterior por convenios de cruce, de entrega de información entre todos los países, ¿sí? A través de que nosotros entramos a la OCDE y ya hacemos parte de los países que informan. Es obligatorio desde hace 4 años que presentemos un formulario adicional. Ese formulario adicional hace parte del patrimonio, el patrimonio, y en ese formulario yo voy a indicar a el gobierno colombiano mediante el formulario 170 qué activos poseo en el exterior. Sí. A veces entendemos que activos es una casa o un carro, no, es todo lo que tiene todo. El activo, que es si tienes plata en alguna cuenta, inversiones, porque puedes tener inversiones en el exterior, o puedes tener una casa o cualquier otro tipo de... Es un formulario sencillo que se llena, como les digo, ya hace parte del patrimonio. Tú colocas en tu patrimonio que tienes acciones, todo, y llegas al total del patrimonio que va en un solo renglón de la declaración de renta, que es el primer renglón, patrimonio bruto. Y como anexo de ese patrimonio bruto de 400 pesos, ¿cuánto tienes en el exterior? Tengo 150 pesos. Eso ¿Y es tiene lo que... algún tope máximo? O sea, tiene, o digo, no, mínimo, como mínimo, no, o desde que tengas una cuenta de ahorros con $6,000 allá. $1, €1, lo que sea, tienes que informarlo. De porque informar. información te lo pueden cruzar. Claro. ¿Qué pasa con eso? Que no diligenciar ese formulario y tener un activo en el exterior. Hablemos que ahorita ya se levantó la restricción de la información con Panamá. Entonces, Panamá ya va a informar. Entonces, tú tienes una cuenta en Panamá con $3,000, entonces no la declaraste. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esto, por ser un formulario y por ser informativo hacia la DIAN, tiene una penalidad que se llama sanción por no informar. ¿Ya? Claro, entonces es mucho mejor mostrarlo así sean $1,000 o un dólar. Bueno, pues mira que aquí Francisco Aguilar nos pregunta, hola Francisco, ahorita vamos con tu pregunta que me parece muy interesante, pero Katy Gonza, que también pues es como un poquito más alineado al tema de impuestos de activos en el exterior, pero vamos a tener ahí pendiente la de Francisco, ¿qué impuestos se paga por los activos en el exterior? Normalmente tiene uno en mente que por tener que estar declarando tiene que pagar impuestos, pero cuéntanos un poco acerca de tu experiencia con las personas que han generado declaración de activos en el exterior, qué impuestos tienen que pagar, más o menos como de cuánto es, o desde qué monto ves que de pronto ya han pagado, o definitivamente eso no implica que tengan que pagar impuestos. Buena pregunta, o sea, tener activos genera una renta presuntiva, pero tenerlos en el exterior o tenerlos en Colombia, los mismos activos como tal, Lo mismo, claro. El Estado dice que, y de hecho eso viene en desmonte, el Estado decía por el año grabable 2018 que si tenías activos, o sea, tu patrimonio neto que valía $1,000, ese patrimonio neto, por solo tener el patrimonio neto de $1,000, tenías que hacer un cálculo de una renta presuntiva 3.5% en ese año. O sea, la renta presuntiva es que lo que uno presume que puede llegar a ser la rentabilidad del tema, y sobre eso hay que traerlo a valor presente. No, si acaso lo que el Estado presume que te debiste haber ganado
en caso de que Ah, hayas pagado que no ganaste un peso. Entonces, sí, acordémonos de la obligatoriedad de declarar. Entonces, está obligado a declarar la persona natural que tenga patrimonio superior por a encima de 154 145. millones de pesos. Ok, Entonces, Pedro tiene un patrimonio de 154 millones de pesos y no tuvo ingresos y la tía del exterior no le consignó para que le pasara a su prima, entonces por ingresos no tuvo que hacer absolutamente nada. Entonces, esos 154 millones de pesos del año 2018, que era menos, pero si los 154 millones debe pagar una renta presuntiva, es decir, que tiene que pagar impuestos sobre el 3%, 3,5%. Hoy es el 1,5% y ya a partir del 2021 es el 0%. Entonces la respuesta es, por tener patrimonio futuro no se va a pagar y ahora se paga muy poco, pero el patrimonio se tiene en Colombia o en el exterior, que ya vendría bueno, otra parte de la... exacto, confírmame esto. Mira, esto es lo que yo tengo en mente con respecto a esa respuesta y es, si yo, por ejemplo, que yo tengo una inversión afuera de la cual cada año le invierto $6,000, entonces vamos a ponerme como ejemplo, yo $6,000, entonces esos $6,000, así es lo que yo pienso, así yo, o sea, si yo tuviera aquí los 24 millones de pesos, pues tendría que declararlo. No va a haber un impacto en el activo de una u otra forma, porque a la final, pues son esos mismos 24 que hubiera tenido aquí en una cuenta de ahorro, solo que los tengo afuera. Lo único que tengo que hacer es presentar un formulario, que es el formulario 160 de la DIAN. O sea que la carga impositiva, según te entiendo, no es una carga impositiva alta en este sentido. Por el, por el formulario 160 de activos en el exterior no se paga nada. Se paga es por no No. presentar. Ojo, Ahí sí. Bueno, porque ya y mira que ahí va alineado ahora sí, ahí va alineado ahora sí con la pregunta de Francisco, que de pronto un poquito alineado, que él dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para revisar una declaración de renta? 5 años. Ok, o sea, se ve para atrás en el tiempo cómo se ha comportado la persona en esos 5 años. Ah, listo, perfecto. Bueno, si tienen más dudas, aprovechen. Ah, bueno, creo que tienen más dudas. Sí, hay varias como cosas acá. Mira, acá dice, una persona extranjera pensionada en su país de origen, pero que es residente en Colombia, ¿debe pagar renta aquí en Colombia sin tener ingresos de origen colombiano? Sí. Ok, Una cosa que es interesante, se llama la residencia fiscal. claro. Por estar metidos en la UDE y por estar organizados tributariamente en las mismas condiciones de los países desarrollados, entonces desde el año, de todo el tiempo, pero más o menos desde la reforma tributaria del 2016, se determinó quiénes eran residentes fiscales y dice que son residentes fiscales todos aquellos que vivan en Colombia y que tengan una permanencia de 180 días o más, Ok. continuos o discontinuos. Ya. Esa es una de las tantas porque son 5. Entonces vamos a la persona que se pensiona y a veces uno dice, ¿pero por qué? Pero pues es mi análisis juicioso de la situación. Las pensiones hasta más o menos como unos 45 millones de pesos en Colombia no pagan renta, exentas. Quiere decir que tú Okay. presentas la declaración de renta por ser pensionado, solo porque te ganaste más de 47 millones de pesos y Claro. la renta exenta pues son los mismos 47 millones de pesos y el impuesto va a ser cero. Pero si yo soy un pensionado que me fui para Estados Unidos, hice toda mi carrera profesional y la desarrollé en Estados Unidos y me vengo a Colombia a vivir en Cartagena o en Barranquilla en un condominio. Me están pagando mi renta vía una pensión. Las pensiones del exterior están grabadas al 100% con el impuesto de renta. Ok, 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 Mira, listo. eso es muy claro. O sea, si estuviste en el exterior y pagaste la pensión en el exterior, pues simplemente todo ese tiempo que estuviste en el exterior no pagaste impuestos en Colombia. Ok, No, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, y eso pasa también
en los demás estados, no, no tiene por qué subsidiarte tu pensión, sino hiciste parte del Claro. desarrollo y del progreso y de la organización del país. Ok, aquí Lucho Quinto dice que la firmeza de las declaraciones es de 3 años y ese es el plazo para revisar las declaraciones. El Sí. expositor seguramente se refiere al tiempo para liquidar el impuesto cuando no se ha declarado, ese es el término de 5 años. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Sí, ¿qué pasa con eso? La firmeza queda en 3 años, pero la potestad que tiene el Estado para cobrarte y para revisarte los impuestos es de 5 años. Entonces, Ok. yo siempre recomiendo los 5 años para que la gente organice sus temas. Es claro que la firmeza de las declaraciones antes de la ley 1819 estaba en 2 años y pasó a 3 años. Pero Ya. cuando me hacen esa pregunta, siempre mi respuesta será 5 años, que es lo que tiene el Estado para cobrarte. Ah, ok, listo, como también una medida para curarnos un poco en salud Muchas en este gracias. tema. Eh, Gracias, sí. bien, Bueno, y hay otra pregunta que siempre hacen y es, por ejemplo, tuve unos clientes el sábado que me decían que el contador, bueno, que digamos, no vamos a criticar a los contadores, más bien vamos a decir que tenían ellos en mente que los intereses de vivienda, o sea, que la recomendación de pronto puede ser tener intereses de vivienda, que eso vale mucho la pena porque tiene un beneficio tributario. Parte un poco de la pregunta inicial que habíamos hecho en términos del beneficio tributario que se puede generar, pero ya cuando yo lo pongo, Laura Correa, sobre la balanza, los intereses cuánto pesan sobre el valor del beneficio tributario, o sea, si yo voy a pagar intereses de 12 millones de pesos por tener un beneficio tributario, eso ya no tiene tanto sentido actualmente, ¿cierto? ¿O tú cómo lo ves, cómo lo percibes en términos de beneficio tributario por intereses de vivienda? pues los intereses de vivienda son deducibles hasta un monto, pero más que el monto o más que el beneficio tributario de eso, lo que tienes que ver es que solo puedes deducirte 41.124.000 pesos por intereses de vivienda. ¿Qué es lo que yo, o Ah, ok. sea, compro o no compro mi vivienda, que ese es un cálculo que tú le ayudas a hacer a tus clientes? Sí. ¿Compro o no compro mi vivienda? Adicional al beneficio tributario, tienen que ver es la parte de la mejora en que algún día van a tener algo, de la mejora en que van a tener una situación de... Patrimonio. Es decir, hay otros puntos adicionales que deben tenerse en cuenta. Claro, sí, sí, sí. Ok. Listo, bueno, entonces es como pendiente por confirmar. Perfecto. Bueno, hay otro tema pregunta Tavo Lozada Rojas, los intereses por cuentas bancarias o tarjetas de crédito que si son deducibles. Dependiendo del ingreso, o sea, en las personas naturales no son deducibles. En las Ok. personas naturales que tienen un ingreso por ventas, por comercio, sí podrían ser deducibles como costos y gastos deducibles siempre y cuando tengan relación de causalidad con la renta que... Entonces, Ok. yo tomo un crédito para comprar mercancía y venderla y pago unos intereses, entonces tiene relación de causalidad. Pero yo, Ok. y tomo un crédito para irme a San Andrés, pues Ya simplemente no no tienen. tiene relación de causalidad. Ah, ok. Ok, Te estaba depende. diciendo ahora que hay otra parte importantísima que se llama, así como hay una declaración de activos, este año grabable 2019 es el último que tiene una posibilidad que se llama normalización de activos. Ok. Hemos tenido clientes con los cuales hemos hecho normalización de activos. La normalización de activos se da de la siguiente forma. Usted tiene activos omitidos o pasivos que se inventó. Hablemos escuetamente. Usted puede eliminar eso y puede pagar Ya. el 20% de impuesto a la renta sobre esa normalización de activos. Cuando esos activos que los tiene en el exterior, entonces tiene una cuenta en Panamá, tiene $40.000, que son 160 millones de pesos, y los trae a Colombia y los invierte en Colombia con una permanencia de mínimo 2 años,
el impuesto por normalización de activos pasa del 15 al 7.5%. Entonces, esa es Ok. otro tip que les doy que tienen que tener en cuenta para cerrar su Sí. declaración de renta por el año agravable 2019. Normalicen los activos que se llaman inexistentes o los activos no declarados, los pasivos inexistentes, con Normalización de activos ocultos y pasivos, no, normalización de activos, ¿cómo se llama? normalización de activos. Ok. Ah, ocultos y pasivos inexistentes, ya. Eh, Ok. activo- Bueno, pues vamos a ir cerrando para que Instagram no nos cierre, así como nos dicen aquí en Revista Contamos. De igual manera, pues los dejamos muy abiertos a que nos sigan en sus redes sociales. Estamos como @axiafinanzas y como @revista contamos. Cualquier cosa nos pueden mandar un correo a hablemos@contamos.com.co y de ahí pues podemos sacar todas las dudas necesarias. Pregunta Maleja 1124 si esto va a quedar grabado. Sí, Maleja, esto va a quedar grabado. Síganos por favor en nuestras redes sociales. También vamos a compartir pues toda la información que requieran y estamos a su disposición para estos momentos que son tan importantes en todo el tema de declaración de renta, que sabemos que no van a aplazar eso, que quisiéramos que lo aplazaran así como han aplazado tantas cosas, pero no lo van a aplazar. yo Entonces más bien que nos pongamos súper juiciosos a recoger papeles. Por ahí Francisco nos dice que muchas gracias, que qué buena información. Gracias Francisco por seguirnos, por estar pendientes siempre con nosotros. Y gracias a todos por vernos, gracias Stephanie, Mauricio Rincón, Dayana, bueno, todos los que se conectaron, mil y mil gracias. bueno, Va a quedar esto en el Instagram, en el feed de Revista Contamos. yo como contador siempre he recomendado que no hagan uso de los aplazamientos de la presentación de impuestos porque después se les olvida. Adicional, quiero contarles que a partir de mañana en la revista Contamos en el, en el carrito de compras, en la tienda de compras, va a estar disponible la herramienta para elaboración de la declaración de renta para los contadores que nos Genial. están viendo y para todos los que estén interesados. Esa herramienta tiene un costo de 80.000 pesos. Ustedes pueden comprarla directamente, les dan un link y bajan la herramienta para que elaboren la declaración de renta. Súper bien. Adicional a Súper eso, útil. pues, están con el correo hablemos@contamos.com y ahí con relación al diligenciamiento del formulario nos comprometemos a darle las explicaciones o las ayudas que estén a nuestro alcance con relación a la elaboración de su declaración de renta. Sí, Eh, ese no, Niquilla, que sí para personas naturales, sí, para personas naturales. sí, para personas naturales. Desde No, pues buenísima la herramienta, muchas gracias por la información, porque hay muchos contadores que también quisieran poder tener esos anexos tan chéveres y valiosos que haces tú con nuestros clientes o por lo menos con @Axia Finanzas y creo que les va a servir muchísimo y van a ser muy útiles. Nosotros cada vez que los presentamos vemos que son muy bien elaborados y que están muy bien formulados y todo. y para Bueno, pues mil y mil gracias de es nuevo. que para todos tus clientes no es que estemos haciendo una declaración de renta por 80.000 pesos, es la herramienta para que hagan la Ah, la declaración. verdad que sí, no, la herramienta, por ahí Muchas nos gracias. dice Francisco que sería bueno recordar las fechas desde agosto hasta finalizar Ok. todo octubre. Nosotros empezamos Desde, en agosto 11. Agosto de 11, hecho, él es el primero. igual Él es el Laura, primero. en la cuenta en la revista Contamos en www.contamos.com.co. Encuentran en la parte derecha el calendario tributario. Ahí ustedes pueden encontrar qué día les toca declarar. Por favor, háganlo con tiempo. Es importante que se pueda tomar esto muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar Gracias, con Panita nosotros Gloria. y Yo estamos adoro pendientes. a Gloria. Gracias, Gloria, tan linda, gracias por vernos. Gloria es contadora y es una contadora banquera admirable, así que mil gracias. Hay personas acá que conocen mucho del tema y quedaron muy contentos. Muchas gracias, Juan, por tu colaboración. Mucho Y gusto. bueno, pues entonces subiremos esto por el lado de Revista Contamos. Gracias, Elizabeth Acosta, que es mi señora madre. Qué alegría que mi mamá me siga. Gracias, Francisco.
Cuídense mucho. Entonces, pues yo voy allá aquí a cerrar para que tú puedas grabar esto en el IGTV. Gracias.